De RPP Noticias y siempre es importante poner temas de fondo sobre la mesa, ¿no? A veces la coyuntura, sobre todo en Perú, es tan acelerada que no nos permite o no nos da el tiempo de detenernos y reflexionar también sobre temas muy importantes, entre ellos, por ejemplo, la recuperación económica y cómo hacemos para que esa recuperación económica se traduzca en bienestar, que finalmente es lo que queremos, no solamente hablar de cifras de crecimiento del PBI y de cuánto se ha recaudado, no, queremos hablar de cómo está la situación de las familias en el Perú en este momento y relacionarlo con la situación actual, ¿no? Cómo esta situación de crisis constante en la que vivimos termina afectando eso. La recuperación, uno, de la economía, y dos, las condiciones de vida de las familias. Vamos a conversar con Carlos Parodi, economista y profesor principal de la Universidad del Pacífico. Profesor Parodi, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Muy buenas tardes, Omar. Un abrazo y un gusto para mí saludarte. En principio, profesor, ¿cómo todo este ambiente de crispación política, que no es nuevo, hay que decirlo y recordarlo, todo lo que tuvimos en el quinquenio pasado y la cantidad de presidentes que han ido pasando, pero cómo esta crispación termina afectando la recuperación, termina afectando el día a día de los peruanos? A ver, lo que ocurre es lo siguiente, Omar. Como dices tú muy bien, el objetivo de todo es elevar el bienestar de todos los ciudadanos. Ese es el norte, si lo queremos poner así. Pero para eso necesitamos que la economía crezca. ¿Qué cosa significa crecer? Crecer significa producir más. Cuando una economía crece, por un lado se genera más empleo, que es el clamor popular en este momento, y en segundo lugar, cuando la economía crece, el gobierno recauda más dinero que, asumiendo que lo use bien en diversos programas y educación, salud, etcétera, va a aumentar directamente el bienestar, sobre todo de los más vulnerables. Entonces, necesitamos entender dos cosas. Primero, cómo hacer para crecer, y segundo, cómo hacer para que ese crecimiento se refleje en el bienestar. Respecto de lo primero, para que una economía crezca, es decir, produzca más, lo que hay que hacer antes es invertir. Es decir, si yo quiero producir más papas, tengo que invertir para producir más papas. Y la inversión puede ser privada o puede ser pública. Del 100% del total de la inversión que se hace en el Perú, el 80% es privada y el 20% es pública. Por lo tanto, por un tema aritmético, que no es difícil de notar, lo que hay que hacer es que aumente la inversión privada. Pero la inversión privada no se aumenta por decreto, no se aumenta por obligación, se aumenta cuando naturalmente cualquier emprendedor, emprendedora que nos esté escuchando, cualquier empresario, toma la decisión de arriesgar, pide un préstamo, arriesga, invierte, pudiendo perder, y como consecuencia de eso es que al poner en marcha su negocio va a contratar personas para que el negocio pueda florecer, esas personas van a comprar y a su vez al comprar van a mover otros negocios y así sucesivamente. Esa rueda, Omar, es la que hay que hacer echar andar para que la economía crezca. Profesor, una vez que, imaginémonos que ya estamos creciendo, ahora hay que conectar ese crecimiento con el bienestar. ¿Y eso cómo lo logramos? A través de reformas básicamente en salud, en educación, caminos rurales, infraestructura en general, etcétera. Entonces, esos dos conectores son los que son importantísimos que se den. Y para que todo esto funcione, necesitamos un ambiente, un entorno, un contexto que, digamos, haga viable, haga posible que una persona quiera arriesgarse invirtiendo. Sobre ese punto, profesor y esa es la Parodi, parte delicada. sobre ese punto que me parece fundamental, ¿no? Dado el entorno actual, el que tenemos, ¿qué dicen las proyecciones? ¿Qué va a pasar con la inversión privada, por ejemplo, este año? Veía alguna data del Banco Central de Reserva, me parece que no hay mucho optimismo por ahí, ¿no? Se espera que la inversión privada no crezca. ¿Qué significa esto? A ver, diversos centros de investigación proyectan el crecimiento de la inversión privada, ¿no? El más optimista es el Banco Central, que proyecta un crecimiento de 0%. Wow. ¿Cero qué cosa significa? Significa que si una empresa invirtió, por ejemplo, 100 soles este año, digamos en 2021, en 2022 volverá a invertir solamente 100 soles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la inversión no crece, porque no está creciendo nada, asumiendo que sea cero el crecimiento, ¿no? Cuando no crece, no hay posibilidad de crear más empleo, porque el empleo no se crea por decreto. Entonces, si la inversión privada no crece, por mucho que digan lo que digan, el empleo no va a crecer, ni tampoco va a aumentar la recaudación tributaria, que ahora más que nunca el Estado
necesita, ¿no? Por los programas que esto del subsidio, esa cosa que está haciendo, ¿no? Entonces, el contexto tiene que darse, es decir, y Omar, el hecho de que una persona decida invertir o no, para ponerlo en un negocio muy simple, depende de que espere vender lo que va a producir. O sea, cualquier persona que pone un pequeño negocio es porque cree que va a vender lo que va a producir. Pero ¿qué pasa si es que tú ves que el contexto está medio turbulento, como está ahora con el tema político, con el tema social? Prefieres esperar. Entonces, cuando todos preferimos esperar, la economía se para. Y eso está explicando por qué vamos a crecer vamos a crecer con inversión cero este año y la economía va a crecer entre 2 y 3% nada más. Es un problema básicamente de expectativas. Ahora, lo que hay que hacer es voltear el partido y tenemos que volver a creer para volver a crecer. Claro, confianza, que es la clave, pero yo le quería preguntar a ver si basta, yo entiendo que es clave, pero basta el crecimiento económico, basta el crecimiento de la inversión pública y privada para generar empleo de calidad en el país, profesor Parodi. Se lo pregunto porque incluso en la década del boom de los commodities, que usted recordará cuando la economía hablaban del crecimiento chino, Perú era una estrella, bueno, la informalidad laboral no bajó tanto tampoco. No, pues. El problema, Omar, es que el crecimiento puede crear empleo, pero de hecho el problema está en que el empleo sea de calidad, es decir, asociado a un ingreso relativamente alto, o que le permita vivir en condiciones razonables a cualquier ciudadano, ¿no? Pero para que eso ocurra, necesitamos varias cosas, Omar. Necesitamos primero que el empleo que crezca sea informal. En Perú, el 78% de los trabajadores son informales. Pero lo que tenemos que crecer es que crezca el empleo formal. Pero a su vez, para que eso ocurra, lo último que debes hacer es elevarle el costo de contratación a los empleadores, porque si tú haces más caro tener un trabajador, naturalmente que la respuesta obvia va a ser: prefiero tener una máquina en lugar de un trabajador. Entonces, si a eso le sumo que los trabajadores pues en Perú no necesariamente están bien capacitados y que la empresa tiene que invertir muchas veces en capacitación de los trabajadores, es el cóctel perfecto para no contratar personas. Entonces, lo que hay que hacer es, creo yo, buscar empleo de calidad vía la formalización de la economía. Eso uno puede decir, pero es de largo plazo. Es que no es de largo plazo, porque, digamos, el trabajador va a responder formalizándose, buscando una empresa formal, y el empleador también lo va a hacer, sí que están las condiciones para eso. Todos los trabajadores quieren ser formales, me imagino yo, porque quieren tener sus vacaciones, sus CTS, su fondo de pensiones, etcétera, ¿no? Pero, claro, uno dice: si yo me hago formal, pago impuestos, ¿y qué cosa recibo a cambio? Pues nada. Sí, claro. Entonces, prefiero quedar informal. Profesor Parodi, le pido que nos espere unos instantes, tenemos que ir a escuchar los titulares de la media hora, pero le dejo la pregunta hecha para que la gente también lo sepa. ¿Qué esperamos, qué podemos esperar este año en cuanto a la generación de empleo adecuado, pero también a los ingresos, la plata en el bolsillo? Parece, o según lo que vemos en la data del INEGI, que los peruanos ganamos menos de lo que ganábamos antes de la pandemia. ¿Qué esperamos para el 2022? Me lo cuenta luego de la pausa. El país que queremos. Construyamos un Perú mejor. De la tarde estamos conversando con el profesor Carlos Parodi, economista, profesor principal de la Universidad del Pacífico. Yo le dejaba una pregunta antes de irnos a la pausa, profesor Parodi, que tiene que ver con las expectativas ya de empleo, pero sobre todo de ingresos, de plata en el bolsillo de los peruanos, porque lo que hemos visto es que, lamentablemente, en términos promedio y a nivel nacional, estamos ganando los peruanos menos de lo que se ganaba antes de la pandemia. Exactamente, Omar. Lo que está pasando es que la economía no se ha recuperado todavía, no en términos de empleo, con respecto de lo que estábamos antes de la pandemia. Falta que se recuperen más o menos 600.000 empleos formales, todavía si comparamos contra 2019. La mayoría de empleos que se han recuperado están en el sector informal, pero la pregunta es: ¿por qué no en el formal? Y acá hay dos razones. La primera es porque las condiciones para invertir no se están dando, y la segunda es porque existe un temor fundado, viendo lo que pasa con el Ministerio de Trabajo, que se promulguen decretos, leyes, etcétera, que hagan que sea mucho más caro tener un trabajador. Entonces, en esas condiciones no va a haber empleo. Es decir, el gobierno cree que protege más al trabajador exigiéndole a la empresa que
digamos, más costos para aparentemente cubrir más al trabajador. Pero si la empresa, y esto lo puede pensar cualquier empresa mediana o pequeñita, le enfrentan costos más altos de perder un trabajador, simplemente lo que va a hacer es informalizarlo. Entonces, la verdad es que hay ¿sabes qué? Siento más que falta basar las decisiones más en evidencia empírica. Las políticas públicas se hacen con evidencia, con datos, no se hacen con buena intención, porque la economía, Omar, no es un tema de buena intención o de creencia, no es una creencia, es una ciencia. Entonces, a mí me parece que este año, yendo directamente a tu pregunta, va a ser un año de un crecimiento muy mediocre del empleo, muy mediocre, probablemente mucho empleo informal va a crecer en un contexto de crecimiento en precios debido a este problema básicamente de Rusia con Ucrania, ¿no? Entonces no se ve un buen año el 2022, esperemos que el 2023 sea mejor, obviamente. Y ahí, a ver, saco una conclusión rápida, profesor Parodi. Peruanos ganando menos, con menos plata en el bolsillo y gastando más, porque el costo de vida ha subido. ¿Eso puede traer consecuencias sobre la pobreza o sobre la vulnerabilidad de esas familias en caer a pobreza? A ver, a mí me parece que esto va a traer como consecuencia que muchas familias que estaban al borde de la línea de la pobreza van a caer en pobreza este año. Es decir, no de la magnitud que pasó en 2020, ¿no? Pero definitivamente sí. Yo lo que creo es que este año se ve complicado porque la recuperación que se esperaba no va a ocurrir. Hay factores externos e internos, ¿no? Algunos los hemos comentado ya, pero el punto acá central es que va a haber mucho más personas vulnerables a temas de pobreza. Hay muchos hogares endeudados que con las justas llegan a fin de mes. Entonces la situación no es una buena situación para el país en este momento y menos para las familias, no más vulnerables. Perfecto, profesor Parodi. Muchísimas gracias por este análisis. Carlos Parodi, economista, profesor principal de la Universidad del Pacífico. Lamentablemente esa es la situación, ¿no? Todos esperábamos no más pobres en un país rico, como decía el presidente, pero va a pasar lamentablemente todo lo contrario. 1:40 de la tarde. El país que queremos. El país que queremos. Construyamos